esta sesión tenemos planeado estudiar la bondad del Señor, la bondad perfecta. Es el título de nuestro estudio del Salmo 106. Salmo 106. Pero también esta manera de titular este estudio, Bondad Perfecta, describe la bondad de nuestro amado Señor. El Salmo 106 es un salmo que presenta el brillo de la bondad del Señor frente a nuestro pecado. Y hace un momento en la sesión de preguntas y respuestas, creo que fue Sugel o David el que apropiadamente explicó que la única manera de entender la gracia de Dios es vista con el telón del pecado en el fondo. Y esto es algo de lo que vemos aquí en el Salmo 106. Es un salmo hermoso que nos motiva a alabar y agradecerle al Señor por su bondad ante nuestra maldad y nuestra infidelidad a Él. Y realmente esto remarca lo que el Señor dijo en Mateo 19:17, cuando ahí, recuerdan, evangelizando al joven rico, dijo en Mateo 19:17, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Esto es lo que vemos aquí. Y en este punto les recomiendo las observaciones del doctor Semek, que ya está con el Señor. Fue un hermano que fue profesor hace años en el seminario Masters. Han sido muy útiles para el estudio de este salmo. Hay que reconocer que, como en ciertas partes de las Escrituras, aquí en el Salmo 106, no sabemos quién fue el instrumento humano que el Espíritu Santo usó para escribir este hermoso salmo. No conocemos las circunstancias en las que se escribió, pero por lo que vemos en el texto, fue un hombre que entendió la bondad de Dios en conexión a Israel, en conexión al pacto abrámico, y cómo esto debía motivar a Israel a alabar a Dios. Entonces aquí, este Salmo 106 se puede dividir en 6 partes, y planeamos hacerlo así. Aquí tenemos 6 características de la bondad perfecta por la que debes alabar al Señor. 6 características de la bondad divina por la que debes alabar al Señor. Versículos 1 al 3 vemos en primer lugar cómo la bondad perfecta demanda alabanza. La bondad perfecta demanda alabanza. Y como es un salmo de 48 versículos, lo vamos a ir explicando conforme avancemos. Entonces, vamos en primer lugar cómo la bondad perfecta demanda alabanza. Versículos 1 al 3, vean cómo el Salmo abre con 2 mandatos a alabar a Dios. Versículo 1, aleluya. Este es un mandato en hebreo. La idea es alaben a Jah, un nombre, digamos, abreviado de Jehová, del Señor. Entonces esa palabra aleluya es un mandato, quiere decir alaben a Jah o alaben a Jehová. Y repite el mandato, digamos de manera un poco más extendida. Versículo 1, alabar, otro mandato, a Jehová. ¿Quién es Jehová? Este nombre hermoso de Dios traduce el nombre hebreo Yahweh. Se refiere al Dios fiel, el Dios que guarda el pacto. Eso es lo que destaca primordialmente. Está basado, recuerdan cuando el Señor se reveló a Moisés, lo llamó en Éxodo 3, yo soy el que soy, y realmente comprende, es un nombre muy rico. Como alguien dijo, resumiendo, se refiere a quién es nuestro Dios como el infinito, el independiente de su creación para subsistir, el incambiable. Él es el infinito, el independiente, el incambiable, Él es incomparable. Todo esto, resumido, el Dios fiel está incluido, está envuelto en el nombre que traducimos Jehová. Estos mandatos son para la nación de Israel, como lo indican los versículos 6 y 47, y aunque nosotros como la iglesia no somos la nación de Israel, el Nuevo Testamento también nos manda alabar a Jehová, al Señor Jesucristo, como lo vemos ahí, por ejemplo, en Hebreos 13:15. Ahora, ¿qué significa alabar al Señor? ¿Qué significa alabar al Señor? Que le dices al Señor sus perfecciones y todo lo que Él hace, tal como lo ha revelado en su palabra. Que reconoces lo que el Señor es y lo que hace. Eso lo vemos en el resto del Salmo.
pero esto lo estamos resumiendo al decirles esta manera de explicarlo. Esto lo vemos aquí en el versículo 1, 2, en el resto del Salmo, en el resto de la Biblia. Entonces, alabar al Señor significa que reconoces, que le dices al Señor lo que Él es, lo que Él hace, y muy importante, se lo dices tal y como Él lo ha revelado en su palabra. Ahora, aquí en particular, vean versículo 1, la razón por la que debemos alabar al Señor. Dice el texto en el 1, aleluya, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, Él es bueno, Él es perfectamente bueno, como dijo alguien. Él es la norma, Él es la fuente de lo que conduce al bienestar, lo que es virtuoso, lo que es beneficioso, lo que es hermoso. Esto es lo que significa que Dios es bueno. Y como todo lo que Dios es, su bondad es perfecta y eterna. En otras palabras, Él será bueno por toda la eternidad. Nunca dejará de ser bueno. Y por eso al final del versículo 1 dice, vean el texto, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su amor leal, es lo que dice en hebreo. Su amor leal. En otras palabras, su amor leal es una expresión, es una manifestación de su bondad. ¿Cómo se ve ese amor leal? El resto del Salmo demuestra esta bondad, este amor leal, al no darle a Israel el juicio que su pecado merece, sino mostrarle el amor leal, perfecto y eterno por el pacto que hizo con Abraham. Es increíble ver la coherencia del Señor. En un sentido no debe ser increíble, pero lo es para nosotros, seres caídos, finitos. Es asombroso, es glorioso. El resto del Salmo presenta varios ejemplos de la historia de Israel que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Y hermanos, escuchen, esto nos lleva a señalar dos verdades clave. Y lo vemos aquí. Antes de darles las dos verdades clave, entendamos de nuevo que a lo largo de este Salmo vemos varios ejemplos de la historia de Israel que vemos en el Antiguo Testamento que muestran el amor leal del Señor hacia Israel, pecando en que, aunque Israel merecía juicio, el Señor les mostró amor leal, aunque no lo merecían, en base al pacto que hizo con Abraham. Pero escuchen, la palabra clave es esta. Esto lo vemos en la historia de Israel, tal como la reveló el Señor aquí en su palabra. ¿Por qué repetimos eso? Para explicar dos verdades clave. Escucha, la teología está anclada en la historia bíblica. La teología está anclada en la historia bíblica. Aprendemos quién es Dios aquí como el Dios bondadoso de amor leal por la manera en la que históricamente trató a Israel tal como lo revela su palabra. Entonces, la teología está anclada en la historia bíblica. Esto obviamente lo vemos a lo largo de la Biblia. Y en segundo lugar, otra verdad clave. Escucha, la interpretación correcta de las Escrituras es el combustible para la adoración. La interpretación correcta de las Escrituras es el combustible para la adoración. Y lo vemos aquí. El salmista dice en el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y empieza a partir del versículo 2, lo vamos a ver, mostrando su misericordia para motivar aquí a la audiencia original a la que le escribió ese salmo, a cumplir con el mandato de alabar a Dios. Y lo hace recordándoles lo que Dios hizo con Israel en la historia a lo largo del Antiguo Testamento. Esto es muy importante. ¿Quieres alabar a Dios? ¿Quieres adorarlo? Estudia la palabra para que entiendas la intención del autor original. Esa es la interpretación correcta. Estudia para que le entiendas correctamente. Ese es el combustible para la adoración. No es como si fuera un equipo deportivo que, bueno, voy a traer aquí un orador motivacional para que me emocione.
Esto es lo que pasa en muchas congregaciones. Un buen orador lo que hace es que levanta a la gente sentimentalmente, o pon la música fuerte o pon música para que entonces tenga ganas de adorar. No, hermanos, es un vehículo para adorar, la música sí, pero otra vez, la verdadera adoración está basada en la palabra de Dios. Esto es adorar al Señor en espíritu y en verdad, en base a la revelación del Señor en su palabra correctamente entendida, centrada en la verdad encarnada, como alguien dijo, ¿quién es el Señor? Entonces, esta es una verdad muy importante. Véanla desarrollada a lo largo del Salmo, versículo 2. Salmo 106, 2. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Aquí están. ¿Quién es? Versículo 3. Dichosos, o quiere decir benditos, gozosos, los que guardan juicio, los que hacen justicia, o se puede decir los que hacen rectitud, los obedientes en todo tiempo. ¿Quiénes son estos? Los creyentes. Este es su estilo de vida. Demuestran que Dios los ha declarado rectos por la fe en su obediencia a la palabra de Dios. Lo vemos en el versículo 31. No perfección, sino dirección. Entonces, los versículos 2 y 3 dicen que los creyentes israelitas deben alabar al Señor. Pero así es también con nosotros. Hermanos, solo los cristianos en la actualidad podemos alabar a Dios, porque el incrédulo no quiere, ni puede, ni entiende lo que es alabar a Dios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. 1 Corintios 2:14, como muchos de nosotros, incluso a lo mejor tú, si no conoces a Cristo, cuando muchos de nosotros no éramos cristianos, nos invitaban a cantar y era raro cantar a Dios. Si lo que buscas en la música cuando no eres salvo es algo que te haga sentir bien, que disfrutes, pero cantar a Dios se oye raro, es hasta incómodo, es algo raro, se ve fanático. Así lo ve un incrédulo, no lo puede hacer. Entonces, aquí en los versículos 1 al 3, debemos alabar a Jehová el Dios fiel, el Señor Jesucristo, porque Él es bueno, porque para siempre es su amor leal. Solo los cristianos podemos, y como Él siempre es bueno, siempre debemos alabarlo porque es bueno, sin importar lo que vivamos, lo que pensemos, lo que sintamos. Él siempre es bueno, Él nunca deja de ser bueno. Vean que verdad, gracias a Dios, porque Él es inmutable, Él es incambiable. No importa cómo nos sintamos, no importa lo que vivamos, como Él nunca cambia, como Él nunca deja de ser bueno, como Él nunca deja de ser quien es, incluyendo ahí todas sus perfecciones, sus atributos, siempre debemos alabarlo aquí porque es bueno. Y escuchen, Él no deja de ser bueno porque no demuestre su bondad hacia nosotros como pensamos que deba demostrarla. Y a veces esto nos tienta a pecar y a cuestionar su bondad perfecta, y pecamos al no alabarlo. Es fácil, de nuevo, como lo decía uno de nuestros hermanos predicadores, es fácil reconocer que el Señor es bueno y que es soberano. David decía, cuando estamos circunstancialmente, emocionalmente cómodos. Otra cosa es cuando no estamos en una situación cómoda, no nos sentimos bien. Es fácil cuestionar su bondad perfecta, incluso hasta llegar a cuestionar que Él ya dejó de ser bueno porque las cosas no están saliendo como yo quiero. Y escucha, nuestro pecado solo confirma que solo Él es bueno y que debe ser alabado por ser bueno. Esto es asombroso porque escucha, nosotros somos los que no somos buenos. Nosotros somos los que incluso ya declarados justos, declarados perfectamente obedientes en Cristo, en términos prácticos no expresamos esa bondad como debemos. Y eso confirma que Él es bueno. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Posicionalmente en Cristo somos buenos, sí, ya declarados justos, pero prácticamente
Todavía estamos muy lejos, aunque esa es la dirección de nuestra vida, el reflejar la bondad de Dios en nuestra vida y esa bondad imperfecta en nosotros confirma que Él es bueno. Él es únicamente bueno y siempre bueno. Y por eso lo tenemos que alabar. Pero observen los versículos 4 al 6. Vean una segunda característica de la bondad perfecta por la que debes alabar al Señor. No solo, versículos 1 al 3, porque la bondad perfecta demanda alabanza, sino que también en segundo lugar, versículos 4 al 6, la bondad perfecta es inmerecida para pecadores. La bondad perfecta es inmerecida para pecadores. Después de los mandatos a los creyentes israelitas, ahí en los versículos anteriores, en el 1 al 3, a que alaben a Dios, vean la petición del salmista, versículo 4, Salmo 106, 4. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Vean otra vez el énfasis. Visítame con tu salvación, versículo 5, para que yo vea el bien. Vean el énfasis. En el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Versículo 4, benevolencia. Versículo 5, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿De qué está hablando aquí el salmista? Versículos 4 y 5. ¿Qué es esto? Esto es el lenguaje del pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con Abraham allá en Génesis. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras que usa aquí en el hebreo, son las mismas en el mismo contexto, en la misma relación. Las palabras traducidas aquí, pueblo, salvación, escogidos, nación, heredad. Y también lo sabemos por los versículos 45 y 47 que veremos en un momento. Y hermanos, esto nos recuerda que los autores humanos de las Escrituras interpretaron la palabra de Dios de manera literal, gramático-histórica. Y si quieren estudiarlo más a fondo, lean el libro, estudien el libro del hermano Abner Chao, de la hermenéutica de los escritores bíblicos. Un estudio muy útil, pero aquí lo vemos. Este hombre conocía su Biblia. Este hombre interpretaba correctamente lo que tenía de la Escritura hasta este punto de su vida. Entonces, los versículos 4 y 5 presentan una petición porque Dios le permitiera disfrutar de las bendiciones del pacto abrámico junto con Israel. ¿Cuáles son esas bendiciones? Específicamente 3, como dice Génesis 12. Tierra, nación, bendición. Tierra, nación, bendición. Pero observen cómo el escritor entendía que no merecía que Dios le mostrara bondad, sino juicio. ¿Por qué? Versículo 6, por su pecado. Vean el versículo 6. Pecamos nosotros, se incluyó ahí, como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Vean qué diferente la manera de pensar del salmista de la soberbia de los escribas y los fariseos. ¿Se acuerdan de los escribas y los fariseos? Allá en Mateo 23, 29 al 31, ¿cómo los denunció el Señor? Escúchenlo, Mateo 23, 29 al 31, dijo el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, Mateo 23, 30, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y el Señor concluyó en Mateo 23, 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. El salmista no era así. Versículo 6 dijo: pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Hermanos, esto muestra un entendimiento correcto de quiénes somos según la Biblia. Como ya lo dijimos en el resto del Salmo, vemos varios ejemplos de los pecados de Israel y estos ejemplos nos recuerdan lo pecaminoso que fueron ellos y lo pecaminoso que somos nosotros. Dices tú, ¿nosotros, Kimosabi?
Sí, nosotros todavía vivimos en un cuerpo de muerte, todavía tenemos deseos pecaminosos. Recuerden cómo lo dijo Pablo en 1 Corintios 10:11. Ahí en 1 Corintios 10:11 dijo, y estas cosas, refiriéndose ahí a los pecados que cometió Israel en el Éxodo, que Pablo citó en 1 Corintios 1:10, y estas cosas, esos pecados que cometió Israel en el Éxodo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, esto es, para instruirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, esto es, los que vivimos después de la primera venida de Cristo. Entonces, el hecho de que los israelitas pecaron y fueron juzgados en estas áreas y que esto fue escrito para instruirnos, 1 Corintios 10, muestra que somos iguales a los israelitas en nuestras tentaciones y pecados. Y si tú tienes una actitud humilde como la del salmista, al ver los pecados de Israel aquí en este salmo, vas a reconocer que eres igual que ellos, con las mismas inclinaciones, con la misma propensidad a pecar. Vas a reconocer que si no fuera por la gracia de Dios, si hubieras estado ahí con ellos, mismas circunstancias, habrías pecado igual que ellos. E incluso como cristianos, hay pecados que cometemos con más facilidad que otros, pecados que nos asedian, dice Hebreos 12:1. En las epístolas del Nuevo Testamento vemos lo mucho que caemos en pecado y lo mucho que necesitamos estar despojándonos del pecado, limpiándonos del pecado, arrepintiéndonos del pecado, haciendo morir el pecado, confesando el pecado. Entonces, el resto del Salmo 106 debe recordarte lo fácil y continuo que es tu pecado, incluso como cristiano, a pesar de que el Señor te ha mostrado tanta bondad en Cristo y lo sigue haciendo. Y esto debe motivarte a alabarlo por su amor leal a pesar de tu pecado. Así es siempre, ¿no es cierto? No somos dignos de pedirle nada a Dios debido a nuestro pecado. La única razón por la que podemos acercarnos a Él en oración es por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hebreos 4, 14 al 16. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades. Solo por Él que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nada más por Él, no lo olvides. Es solo por lo que Cristo es, hace y ha hecho que podemos orar a Dios y ser escuchados por Dios. Venimos a Él en su nombre, Juan 14, ¿recuerdan? Juan 14, 13 y 14. Entonces, esto nos lleva a una tercera característica de la bondad perfecta por la que debes alabar al Señor. Versículo 7, vean cómo la bondad perfecta olvidada lleva a la rebelión. La bondad perfecta olvidada lleva a la rebelión. Aquí el Salmo 106, 7 comienza con un resumen de varios pecados de Israel. No sigue el orden en el que pasó todo esto, sino que brinca de uno a otro, se brinca a uno, regresa a otro, y a lo largo de este pasaje seguimos aprendiendo características de la bondad perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean, versículo 7, algunos de los pecados de Israel en el Éxodo, y vean con qué facilidad pecamos como ellos. Versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron o no consideraron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus amores leales, de tus expresiones de misericordia. Misma palabra traducida arriba, misericordia, amor leal, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Cuándo pasó esto? Éxodo 14. En Éxodo 14, recuerdan, acababan de salir de Egipto, el ejército de Faraón los alcanzó, a pesar de que acababan de ver el poder de Dios en las plagas, a pesar de que estaban viendo la columna de nube y de fuego ahí, les dio mucho miedo y se quejaron y dijeron que habría sido mejor sufrir como esclavos en lugar de que los egipcios los mataran ahí. ¡Qué menosprecio!
¡Qué ingratitud! ¡Qué tontería haber hecho esto contra el Señor! Vean de nuevo el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. De nuevo, no consideraron tus maravillas. Escuchen esto. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron. Hacemos lo mismo. Cuando olvidamos, cuando perdemos de vista, cuando nuestra mente no está centrada en las demostraciones de la bondad perfecta del Señor, nos rebelamos contra Él. Esa es nuestra inclinación automática. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Como lo ha citado Sugel varias veces, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Cuando la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros, dicho de otra manera, cuando, en términos del versículo 7, cuando no estamos considerando, cuando no nos acordamos de la muchedumbre de las expresiones de bondad del Señor hacia nosotros, cuando olvidamos, por ejemplo, Romanos 12:1, así que os ruego por las misericordias de Dios, cuando olvidamos tantas bendiciones que el Señor nos ha dado en Cristo, nos rebelamos contra Él. Actuamos de manera torpe, ingrata hacia nuestro amado Señor. Esta es una razón por la que su palabra debe ocupar nuestra mente, para no olvidar su bondad perfecta y no rebelarnos contra Él. Y hoy día, por la gracia de Dios, tenemos tantos medios. Estar oyendo la palabra, como decía Alejandro, en una iglesia en primer lugar, y a través de grabaciones y videos y demás. En esa época, hermanos, no tenían Biblias. Era muy caro, los materiales de escritura era un lujo. Solo los reyes tenían acceso a Deuteronomio 17, una copia de la ley. Y ellos la copiaban a mano y tenían que escribirla y leerla todos los días de su vida. ¿Cómo le hacían? Era necesario estar expuestos a la palabra cuando estaban juntos y estar haciendo el esfuerzo consciente de recordar, de cultivar, como decía Josías, una conciencia continua de Dios. En las palabras de 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Estar hablando de eso, de Deuteronomio 6, así lo hacían. Tenían que hablar de la palabra. No tenían el privilegio, hermanos, de que, mi Biblia la dejé en el carro, saco aquí, la traigo en la computadora. O en el celular, pásame tu celular. No, a ver, ¿qué Biblia te traigo? La negra, la blanca, la roja o la verde. La de piel, la de plástico, la de edición de jóvenes, adultos, mujeres, la de kinder, ¿cuál quieres? Es un privilegio, es un privilegio. Es mucho más fácil para nosotros desde el punto de vista de accesibilidad a la palabra de Dios, el colocar la palabra en nuestra mente que probablemente ninguna otra generación de creyentes en la historia hasta este punto. Y eso nos hace aún más responsables. Es aterrador el nivel de responsabilidad desde este punto de vista. Pero también nos recuerda cuánto pecado hay en nosotros todavía, que teniendo tantos privilegios, ¿cómo luchamos con el pecado? ¿Verdad? Vivimos en Romanos 7. Lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vean ahí los versículos 7 y 8 de nuevo. En el 7 y en conexión al 8 vemos en cuarto lugar cómo la bondad perfecta demuestra la gloria de Dios. La bondad perfecta demuestra la gloria de Dios. Vean el 7 de nuevo para que lo vean en relación al 8. Dice el 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo, junto al mar, el mar rojo, y merecían ser juzgados, claro. Pero, versículo 8, otro de esos peros hermosos de la Biblia, ¿no es cierto? Pero Dios, este es un pero hermoso, merecían ser juzgados por el versículo 7. A muchos no nos gusta que nos digan, oye, no quiero peros en el trabajo, no haz esto, pero. O con tus hijos, mira, vas a hacer esto, y el hijo, pero papá. No nos gustan esos peros, pero estos peros son gloriosos. Porque aquí versículo 7, merecían ser juzgados, pero versículo 8, Él los salvó por amor de su nombre. Esto es por amor de quién es Él. Éxodo 33, 34, como explicó Alejandro. El nombre de Dios se refiere a quién es Él, sus perfecciones. Vean el 8,
pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Qué es esto? Los salvó porque Él es fiel, misericordioso, para mostrar su poder. No los salvó porque ellos lo merecían, como dice el versículo 7.